Jesús recibió el juicio de Dios por ti. No más sacrificios, no más obras muertas. No tienes nada más que hacer porque Él ya te lavó, te hizo santo, te hizo igual a Él, perfecto, justo. Entra al lugar santísimo a tener comunión con tu Padre Celestial. Él te espera con los brazos abiertos. Apocalipsis, donde el Señor nos habla acerca de que Dios nos da la revelación del Hijo. El hermano Wasman Nee nos explica en uno de sus tantos escritos que Dios nos dio en Juan capítulo 3, verso 16, nos dio al Hijo, a su Hijo. Y en Apocalipsis 1:1 nos da la revelación de Jesucristo, del Hijo. Y él explica acerca de qué significa la palabra revelación. La palabra revelación en griego es apocalipsis. Apo significa levantar y calixis significa velo. Juntos quiere decir levantar el velo y revelar lo que está detrás del velo. Si solo tenemos a Cristo, estoy hablando de Juan capítulo 3, verso 16. Si solamente tenemos a Cristo, pero no tenemos la revelación de Jesucristo, no sabemos quién es Cristo, no sabemos quiénes somos nosotros. Y es como si Jesucristo estuviera detrás del velo. Es un misterio. Hay 7 muebles en el tabernáculo o en el templo. El primer mueble tiene que ver con el altar de bronce, donde se sacrifican los animales por el pecado del pueblo. El primer mueble representa el monte Gólgota, donde Cristo murió por nuestros pecados. Y está en el atrio. Y en el atrio no hay techo, no hay cobertura. Y está al aire del día. Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, en el atrio no hay revelación. Hay otro que se llama el lugar santo, donde hay 3 muebles. Pero ahí tampoco hay la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesús está en el lugar santísimo. Por años y muchos años se habla de que Jesús murió por nuestros pecados, murió para salvarnos, murió. Todo está en el primer mueble. Otros hablan del lugar santo, que hay que consagrarnos, que hay que santificarnos, hay que separarnos, hay que, bueno, son muchos hay que. Todo eso está bajo el antiguo pacto. En el antiguo pacto había un tabernáculo con 7 muebles. En el nuevo pacto solamente hay un tabernáculo, no tiene atrios, ni tiene. En el nuevo pacto hay un templo que tiene solamente lugar santísimo. Ya no estamos en el antiguo pacto para hablar de pecados, de consagraciones, de tantas cosas, tantas prácticas. Usted tiene que leer, usted tiene que orar, tiene que ayunar. Eso se llama, me lo dijiste, Mario, en la tarde, obras muertas. ¿Cómo prepararnos para ser mejores creyentes? ¿Qué hacer? El velo del templo, revelación es levantar el velo o quitar el velo para ver detrás del velo. ¿Qué hay detrás del velo? Y yo le estaba diciendo al Señor que me ayude a esto. Porque Él me lo ha mostrado así como luces. Poco a poco me lo ha ido mostrando año tras año. Una vez estaba en una iglesia americana allá en Miami, de un amigo John Wooden, que es un apóstol, pero él es un simple pastor, pero él es un apóstol con una unción apostólica.
Y cuando yo voy a Colombia, la iglesia ora por mí y me envían a Colombia en una misión apostólica. Yo los profetizo de parte de Dios. Y en esa iglesia siempre recibo revelaciones. Y una de esas revelaciones que recibí, estaba alabando al Señor, me entró al lugar santísimo. Fui al Padre sentado en su trono. Apocalipsis. Y lo vi a Jesús sentado a la diestra del Padre. Pero al lado de Jesús había un trono. Y entendía que ese trono era para mí, era para ti y para todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Todo creyente que recibe a Cristo como Señor y Salvador entra al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y por la sangre del cordero que se mata, del animal que se mata en el altar de bronce, nuestros pecados son perdonados. Pero hay una sangre de un macho cabrío. Esa sangre del macho cabrío representa la obra consumada de Cristo. Una obra eterna. Un sacrificio eterno que tiene vigencia hoy, ayer, hoy y mañana. Y cuando estemos en el reino, Jesús va a tener su manto manchado de sangre. Y vamos a decir, el Cordero de Dios. No, Él derramó su sangre, con su sangre nos limpió. La sangre del macho cabrío que se derrama en el propiciatorio es lo que nos da licencia para entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero quisiera explicar qué significa levantar el velo. Vamos a ver cómo el Señor nos introduce al lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote va a entrar en la fiesta de Yom Kippur a celebrar la fiesta y a presentar la sangre del macho cabrío y ponerla en el propiciatorio, la palabra propiciatorio significa que es el lugar donde Dios ejecuta el juicio por el pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y el propiciatorio es el lugar del juicio de Dios contra el pecador. Es el lugar donde Dios hace justicia porque fue violada, fue quebrantada. Es un lugar de castigo. El propiciatorio es un lugar de sufrimiento y de dolor por culpa del pecado. Y el hombre tenía que sufrir lo peor de lo peor. El cáncer era poco para el hombre. La lepra era poco para el hombre. El hombre tenía que morir despiadadamente, salvajemente. Tenía que ser destruido por haber violado la ley. Eso significa propiciatorio. Pero el justo, el que no cometió pecado, el santo de santos, limpio, inocente, puro, sublime, puso su vida por unos pecadores como nosotros. Puso su vida para calmar la ira de Dios, para calmar el justo juicio de Dios. Él puso su cuerpo, puso su sangre. La vida de la carne está en la sangre. La vida de Jesús estaba en su sangre. Y Juan dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él sufrió para que tú no sufras. Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo de carne para que yo no tenga enfermedades. Estoy sano. Y cada vez que viene una enfermedad que debe pegarse en mi mano, le digo, ¿qué haces aquí? Jesús se llevó mi dolor, se llevó mi enfermedad. Lo echo fuera y se va. ¿Por qué se va? Porque ya Jesús se lo llevó. Él tomó el juicio
¿Sabías que Jesús tomó el juicio de Job? El Señor dio, el Señor quitó. Falso. Por legalista le pasó eso. Los legalistas sufren porque no conocen el juicio de Dios sobre Jesús. Que Dios está castigando al mundo si ya castigó a Jesús. Estamos en época de gracia. Este es el pacto de la gracia. Un momentito. Aleluya, Señor. El pacto de la gracia es el reino aquí y ahora. Señor, yo no quiero apartarme, pero tengo que hablar del reino. ¿Qué